importa, de todos modos la incorporación va a beneficiar al cultivo. Y estas tablas vienen aquí para indicándonos ese material orgánico que vamos a aplicar, cuánto tendríamos que estar haciendo de aportaciones para que se mantenga. Ahí sabemos que tendríamos que aplicar 56 toneladas para llevar al 3%. Si yo quiero estar manteniendo ese nivel en el suelo, tengo que hacer aplicaciones constantes y ya dependerá del tipo de material que vayamos a utilizar y ya dependerá también de la región, del clima y del tipo de suelo que tengamos nosotros para saber exactamente cuánto. Ahí dijimos que nos daba un 56 toneladas, de material orgánico. Pero ¿qué pasa si yo voy a estar aplicando paja para mantener un 3% de materia orgánica? Pues tengo que usar estos coeficientes. Y si mi suelo que yo tengo está en una zona que es seco y de textura fina, pues utilizo este otro factor, ¿sí? Y eso nos va a estar dando cierta cantidad de material orgánico a estar aplicando para mantener un nivel de humus más o menos en el suelo. Eso en cuanto a materia orgánica. Si no, pues nos vamos con el cálculo que está más sencillito aquel, nos da más o menos una idea de cuánto tendríamos que aplicar. El siguiente, vamos ahora con los nutrientes. Nosotros hicimos el método Morgan. Este método Morgan nos da aproximadamente un valor, ¿sí? Ese método Morgan, recuerden, ahí teníamos nitrógeno nítrico y nitrógeno amoniacal. Comúnmente el que se maneja es el nitrógeno nítrico en forma de nitratos, porque el amoniacal puede ser que se transforme rápidamente y ya no lo vamos a detectar, pero el nítrico puede mantenerse en el suelo mientras no lo estemos lavando, pues va a mantenerse ahí en el suelo, que eso fue lo que hicimos. Bueno, para el caso del nitrógeno, recuerden ustedes que es un elemento muy móvil en el suelo, que hay que considerar muchos factores para poder mantener ese nivel de nitrógeno en el suelo. En este caso viene este modelo que nos indica que la dosis de nitrógeno a recomendar va a depender de diferentes factores. Primero necesito saber cuánto requiere mi cultivo, es decir, cuál es el nitrógeno que extrae mi cultivo, ¿sí? No todos los cultivos van a extraer la misma cantidad y también no todas las variedades van a extraer la misma cantidad. Entonces necesito saber cuánto nitrógeno requiere mi cultivo y también necesito saber cuál es mi meta de rendimiento. No es lo mismo el nitrógeno que voy a aplicar a un cultivo que espero 8 toneladas, así espero, por ejemplo, 12 toneladas. Entonces necesitamos saber meta de rendimiento y nitrógeno extraído por el cultivo. Esto me está indicando lo que requiere mi cultivo en total. A eso que requiere el cultivo le debo restar lo que ya está presente en el suelo, lo que está presente porque yo tengo materia orgánica en el suelo, lo que voy a estar aportando porque voy a hacer incorporación de material orgánico o porque maneje algunas técnicas especiales, entonces yo le puedo ir restando esos valores y de esa manera ya tengo exactamente la cantidad que requiero. De esa manera nos estamos asegurando de aplicar la cantidad necesaria. ¿Qué valores son los que vamos a restarle? Pues el nitrógeno mineralizado de la materia orgánica. Si mi suelo tiene materia orgánica, ya tenemos ahí cierta cantidad que va a liberar de nitrógeno esa materia orgánica. El nitrógeno inorgánico, es decir, cuánto de nitratos tenemos en el suelo, que lo obtuvimos por el método Morgan o por cualquier otro método diferente que les dé el laboratorio, les va a dar cierto valor. Inclusive hay laboratorios que mejor ya no les dan el nitrógeno, para que ustedes más bien tomen en cuenta y apliquen toda la cantidad que se requería por parte del cultivo. Nitrógeno de residuos de cultivo anterior. Si se incorporó el cultivo, pues algunos cultivos, como no tienen nada de nitrógeno, los microorganismos necesitan tomarlo y puede ser que se los estén quitando del suelo, entonces también eso hay que considerarlo. Nitrógeno mineralizado si estamos haciendo aportaciones de materia orgánica y también cómo estamos haciendo el manejo del agua. ¿Por qué estaríamos considerando aquí el manejo del agua? ¿Cómo afectaría al nitrógeno? Por la lixiviación, ¿verdad? Entonces hay que considerar qué técnica estoy manejando de riego. Si es un riego por inundación, es muy ineficiente esa técnica, entonces tengo que estar haciendo aportaciones más pequeñas también de fertilizante nitrogenado y hay que considerar eso porque parte se puede perder
por esa lixiviación. Si estoy haciendo yo, utilizando riego, por ejemplo, por goteo, es más eficiente. Si mi suelo es arenoso o si es arcilloso, pues también va a cambiar la movilidad del nitrógeno. Entonces, eso nos lo da este motor. ¿Sí? Ahí vienen señalados algunos cuadros que vienen en esta presentación. Maestra, como ahí en el nitrógeno, pues hay varias técnicas que utilizan en el maíz. Hay una pues que con tu costal y se lo tiras al pie de la mata. O hay algunos que lo aplican, que lo ponen en un garrafón de agua y le meten un costal de nitrógeno y se lo van aplicando, pues ya disperso en el agua a la mata. ¿Cuál sería como más eficiente, que menos se vaporizara pues? ¿Cuál es el que menos sería? ¿Cuál habíamos mencionado nosotros que era el que queda retenido en el suelo? Puede ser en forma de amonio. Por ejemplo, el sulfato de amonio, el amonio directamente pasaba a los sitios de intercambio. Pero si queda sobre la superficie del suelo, se puede transformar a amoníaco y se volatiliza. Entonces, si aplicamos en una solución de agua, por ejemplo, nuestro fertilizante, de todos modos hay que tratar de aplicar un poquito más de extra de agua para que logre lixiviarse un poco y nada más quede en esos 20 centímetros. Que no esté en la superficie directamente para que no vaya a volatilizarse. Y que no sea un exceso de agua que lo vaya a lixiviar también. ¿Sí? Si lo incorporo en seco, si lo dejo en seco en el suelo, también corremos riesgo. Si llueve, se puede lixiviar. Si no llovió y se quedó sobre la superficie, se puede transformar a amoníaco y se volatiliza. Entonces, de preferencia siempre incorporado. Recuerden que habíamos visto algunas recomendaciones para el caso del nitrógeno. Eso ya va a depender de las condiciones ambientales climáticas, del tipo de suelo que tú estás manejando también y de cómo vamos a manejar el agua también. Bueno, entonces dice ahí que hay que considerar, dijimos, nitrógeno que extrae nuestro cultivo y metas de rendimiento, ¿verdad? ¿Le puedo cambiar esto? Bueno, aquí tenemos el nitrógeno que extraen los cultivos. Dice kilogramos de nitrógeno que se extrae por tonelada de producto cosechado. En el caso del maíz, por ejemplo, el maíz total, son 23 kilogramos de nitrógeno por tonelada de grano que tuviéramos nosotros. Es lo que está extrayendo ese cultivo. ¿Sí? Ya otros cultivos, pues podemos tener, por ejemplo, el caso del frijol, dice ahí 40 kilogramos de nitrógeno por tonelada de grano tendríamos. Entonces, cada cultivo va a variar las cantidades que requiere de nitrógeno. Eso es lo que extrae el cultivo. Si yo quiero obtener para maíz, por ejemplo, pero yo nada más llego a una meta de rendimiento de 8 toneladas, entonces, ¿cuánto nitrógeno debemos aplicar o debería el cultivo tener disponible para poder cubrir esas 8 toneladas? Pues multiplicaremos 8 por 23. ¿Sí? Y eso me dice tantos kilogramos de nitrógeno requiere tu cultivo. Esos kilogramos de nitrógeno, puede ser que yo tenga materia orgánica en el suelo que me va a estar aportando algo de nitrógeno, puede ser que yo esté haciendo aportaciones de materia orgánica extra, y ya lo que falte pues se lo va a aplicar con fertilizantes químicos. Y de esa manera ya tendremos nosotros cubrir esas necesidades. Entonces la meta de rendimiento multiplicado por esto nos va a estar dando cuánto de nitrógeno se requiere tener disponible para el cultivo. Si mi meta de rendimiento son 12 toneladas, pues vamos a subir todavía más en la cantidad de nitrógeno que se requiere. Este viene siendo nuestro cuadrito que estamos ya manejando este valor. Aquí tenemos otros productos también. Y luego tenemos cuánto nitrógeno hay disponible por la materia orgánica. Si mi suelo tenía 1.13%, como en el caso de los compañeros, entonces más o menos estamos nosotros considerando que mi textura era media. Mineralizándose esa materia orgánica me va a estar aportando aproximadamente de 25 a 30 kilogramos de nitrógeno en un periodo aproximadamente de 4 a 6 meses. ¿Sí? En un periodo de 4 a 6 meses se estaría liberando ese nitrógeno. Entonces ya tenemos ahí disponible nitrógeno porque mi suelo tiene materia orgánica. Ya se lo vamos a restar del total que requería nuestro cultivo. Maestra, como no hacer unos análisis, salieron como de 5. La materia orgánica, 5, pues es más de este valor. ¿Qué textura tenía tu suelo? Es arcilloso, textura fina. Vamos a suponer que más o menos estaría dando como unos 100 kilogramos, ¿sí?
Pero esos también se pueden considerar para la hora de fertilizar o esos se quedan ahí nada más. No, hay que considerarlos también. Hay que considerar y hay que ver qué tipo de, si se maneja riego o si deja nada más al temporal, que es un riego también ineficiente se dice, porque pues se nos puede lixiviar parte de ese nitrógeno. Entonces, por ejemplo, en mi análisis ayuda de 5.1 de materia orgánica y era textura media. Tengo que aplicar como 100 kilogramos de nitrógeno. ¿Te dio 7 la materia orgánica? Es que es un suelo que estamos revolviendo ya Con tiene materia orgánica. materia orgánica. Entonces puede ser que te esté aportando una muy buena cantidad, es una muy buena fuente de nitrógeno. Entonces nada más tal vez poca cantidad que el cultivo requiere y tal vez un extra únicamente por las pérdidas que pudiera haber de nitrógeno, como es muy móvil y puede perderse, entonces bueno, nada más para considerar esas pérdidas. En el Morgan nos dio cuánto? En el Morgan dio de 24.55 partes por millón. Ahorita vamos a hacer ese cálculo también. Esto es lo de materia orgánica nada más, ¿sí? Si tenemos materia orgánica, pues nos va a aportar algo de nitrógeno también esa materia orgánica, en un periodo de 4 a 6 meses aproximadamente. Tenemos también que hay que considerar si estoy incorporando residuos. Si lo que yo tengo es maíz, incorporé los residuos de cosecha de maíz. Ahí donde tenemos el maíz. Maíz me quita nitrógeno. Porque los microorganismos para poder descomponer ese rastrojo de maíz requieren tomar nitrógeno. Entonces, si yo estoy aportando algo de nitrógeno con el fertilizante, pues parte se va a ir a los microorganismos. 50 kilogramos estarían perdiendo, ¿sí? Pero si yo lo que tengo es, yo incorporé, por ejemplo, frijol, pues más bien me está aportando, ¿verdad? Cubre las necesidades de los microorganismos, pero aparte me da un extra más. Entonces ya tendría que restárselo al total que tendría yo que haber aplicado. Ya es menos cantidad. Luego tenemos también que hay que considerar, si estoy aplicando, por ejemplo, algunos abonos, puede ser que lo aplique. Si no aplicamos abonos, se manejaría como 0 ese valor. Pero si aplicamos abonos, pues tenemos ahí aportaciones de nitrógeno, ¿verdad? Que pueden variar. En cuanto al riego, en el caso de que tengamos nosotros manejo del agua, si no hacemos manejo del agua, se considera como muy ineficiente porque, bueno, la lluvia, por ejemplo, pues puede ser que sí me lave bastante ese fertilizante que pudiéramos estar aplicando. Entonces hay que considerar esas pérdidas para cubrir las necesidades del cultivo. Si tengo un manejo muy eficiente, que sería, por ejemplo, un sistema de riego bien controlado, un sistema de riego, por ejemplo, por goteo, y consideramos que no hay compactación, entonces la eficiencia se puede subir hasta un 90% y se consideraría en el modelo que estábamos manejando. Maestra, ¿la gallinaza tiene algún compuesto malo o algo así? ¿Algún elemento tóxico? ¿La gallinaza? No, lo que puede tener son patógenos. Pero se debe tratar el material. Tratándose el material, lo que viene siendo un composteo también de ese material, eso te asegura que se eliminan patógenos. No hay elementos tóxicos, aunque muchas veces se llega a manejar también como alimento para el ganado, ¿verdad? Lo que es la cerdaza, lo que es la gallinaza, se puede utilizar también para el ganado. Nada más hay que tener cuidado también de la eliminación de los patógenos, como se hace. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Suelo arcilloso, materia orgánica 2.5%, nitrógeno en el suelo 5 partes por millón. Este valor lo multiplicaríamos por 3, eso venía ahí en el modelito. Déjenme, me regreso al modelo, ¿sí? Para ver otra vez cómo lo teníamos. El nitrógeno que determinamos en el laboratorio se multiplica por 3 para llevarlo a kilogramos por hectárea. Nitrato, que lo tenemos en partes por millón, multiplicamos por 3, aproximadamente es el valor, y eso nos da kilogramos por hectárea, ¿sí? Que es lo que tendríamos ya de nitrógeno. ¿Y eso aplica en todos los elementos? ¿O nada más en No, nitrato? nada más para nitrógeno. En este caso el 3, nada más para nitratos, nada más para nitratos. ¿Pero qué significa ese 3? Es una conversión, es un factor ya de conversión. Tú puedes calcular el valor de nitratos
ves cuánto nitrógeno te está dando, y de esa manera, perdón, y después lo llevas para kilogramos por hectárea y te da aproximadamente un valor de 3, como un factor de conversión. Por 24 Por 3 por 3. y te va a dar kilogramos. ¿Cuánto te está dando ahí? Pero eso es lo que yo tengo o lo que tengo que aplicar. Lo que tenemos en el suelo por nitratos. Y aparte hay que considerar cuánto tenemos de nitrógeno por la materia orgánica, cuánto tenemos por abonos, cuánto por la incorporación de residuos de cosecha, cuánto te dio ahí, 73.6 kilogramos que ya tenemos ahí. Bueno, entonces vamos con el ejemplo. Dijimos, teníamos en el suelo 5 partes por millón de nitratos. Cultivo anterior fue maíz con quema de residuos. Abonos orgánicos no se aplicaron. El cultivo es brócoli. La meta de rendimiento 25 toneladas por hectárea. Manejo del agua moderadamente eficiente. En este caso es un cultivo que sí requiere de sistema de riego. Bueno, ahí consideramos que sería moderadamente eficiente. De la tablita de la eficiencia del agua se saca un valor de uso de un 60%. Entre 100 nos da un factor de 0.6. El pH es de 7. Entonces ya sacamos nosotros, el brócoli extrae 12 kilogramos de nitrógeno por tonelada del producto cosechado. Lo multiplicamos por la meta de rendimiento, que eran 25 toneladas. Esa es la cantidad que se requiere tener disponible para el cultivo. Entonces, ¿dónde lo sacó? El 12, dijimos que esto es el nitrógeno que extrae el cultivo, que es el cuadro 1. Brócoli. Ahí está, a la derecha arriba. Brócoli. 12 kilogramos de nitrógeno por tonelada del producto. Si queremos llevarlo a tener un rendimiento de 25 toneladas, pues lo multiplicamos por 25 ese valor. Eso nos da lo que tendría la planta que tener ahí disponible para poder llegar a las 25 toneladas. Si no se limita ningún otro factor, lógicamente. Entonces aquí en este caso dijimos 25, ¿verdad? Y ahora le vamos a restar lo que ya tenemos disponible en ese momento. 50 porque dijimos, ¿cuál es ese 50? Es que, pero no es negativo porque antes, no, De la materia orgánica. por el maíz. Lo de la materia orgánica, ¿verdad? Ah, sí. Ah, no, pero la materia orgánica 2.5% creo que nos daba ese 50. Cultivo anterior, maíz con quema de residuos, se maneja como 0, porque no estamos haciendo ninguna aportación, ¿sí? El 15 viene de este valor, del 5 por 3 nos da 15. Entonces el 50 es de la materia orgánica, 2.5% nos da más o menos 50 kilogramos de nitrógeno. 15 de los nitratos, 0 porque el maíz no se incorpora, se están quemando, entonces es 0. Abonos orgánicos dice también que no se aplica, entonces es 0. Y el factor de eficiencia, que es de 0.6. Entonces con todo esto nos da un valor, ese factor de eficiencia aquí, también acá, de 435 kilogramos de nitrógeno por hectárea dividido en más de 4 aplicaciones por ese factor de eficiencia. O sea, es muy eficiente si lo dividimos más esas cantidades de nitrógeno, ¿sí? Maestra, Entonces ese sería el resultado. si el maíz se incorporara, ¿sería menos 50? Entonces, Pudiera ser menos 50. Generalmente podemos considerar como que menos 25. A veces se maneja como menos 25 lo que podríamos restarle por el maíz que se está incorporando, ¿verdad? Que nos va a quitar nitrógeno, esa incorporación de maíz. Como ahí nos traería también la relación que existe del nitrógeno con los microorganismos. Sí, por eso. O sea, consideraríamos, si incorporamos el maíz, los microorganismos para poderlo descomponer necesitan nitrógeno, entonces nos quitan nitrógeno. Lo que estábamos nosotros calculando, tendríamos que todavía sumarle más valor de nitrógeno, porque ese nitrógeno se va a llevar a los microorganismos. O al momento de hacer la incorporación de los residuos de cosecha, inmediatamente hacer la aportación de nitrógeno, para que cuando vayamos a sembrar, pues ya los microorganismos ya se pusieron ese material. ¿Sí? Entonces, ese es lo que haríamos para el caso del nitrógeno, ¿sí? Para el caso del fósforo, como es un elemento inmóvil, no se pierde tan fácilmente, lo más importante aquí es que determinemos cuánto fósforo existe realmente en el suelo.
Y también la meta de rendimiento, lo que nosotros estaría extrayendo nuestro cultivo. En ese caso tenemos nosotros que primero que nada hay que identificar lo que está presente en el suelo. Y aquí tenemos las técnicas, diferentes técnicas, no está incluido el Morgan, pero bueno, ahí tienen ustedes el Morgan también. Podemos hacer lo siguiente. Si mi nivel es bajo, por ejemplo, se hizo el método Olsen, mi nivel es bajo y yo quiero un nivel medio o moderadamente alto, pues nada más le aplico la diferencia. ¿Sí? Esa es una forma más práctica de poder determinar cuánto le faltaría de fósforo. Si yo tengo un nivel bajo, suponiendo que fue este nivel, y yo lo quiero a un nivel moderadamente alto, pues entonces nada más le aplico la diferencia, que serían aproximadamente unos 11, 12 kilogramos. En este caso son partes por millón, lo tendríamos que llevar a esas partes por millón y después ya convertirlo a kilogramos por hectárea. Sí, eso fueron partes por millón. ¿Recuerdan partes por millón? Una parte por millón, ¿a cuánto equivale? Un miligramo por kilogramo. En este caso sería miligramos por kilogramo de suelo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que aplicar 11 partes por millón, son 11, tendría que aplicar 11 miligramos por kilogramo de suelo. Entonces ya tendríamos que convertirlo eso a kilogramos también para poder determinar. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, dijimos nivel bajo o moderadamente bajo, pues ya le tendríamos que aplicar, ¿verdad? Aquí estamos viendo algunos ejemplos considerando meta de rendimiento. Vamos a suponer, tenemos el caso del maíz. Nuestra meta de rendimiento es una meta un poquito más alta, que sería de 9 a 12 toneladas por hectárea. Mi nivel en el suelo vamos a suponer que era bajo, entonces necesitaría de 70 a 90 kilogramos de fósforo por hectárea. Es lo que tendríamos que manejar aproximadamente, ¿sí? Si mi meta de rendimiento es baja, tal vez sea un productor que tiene un terreno que no es de muy buena calidad, pues es una meta de rendimiento baja, entonces tendríamos que aplicar, y el nivel era bajo, de 50 a 60 kilogramos por hectárea de fósforo. Si yo tenía un nivel medio, pues ya se tendrían que aplicar estas otras cantidades, menos cantidad todavía, ¿verdad? Si el nivel era muy bajo, pues entonces se incrementa la cantidad de fósforo que habría que aplicar. Nada más es lo único que se manejaría aquí para el fósforo, ¿sí? No es como el nitrógeno que necesito ver también. Pudiéramos considerar en algunas otras fuentes, si estamos haciendo aportación de materia orgánica, de algún estiércol, algunos de ellos nos pueden aportar algo también de fósforo. Pero lo más importante para el fósforo es determinar cuánto está en el suelo, ¿sí? Y el que sea aprovechable, eso es el que nos interesa, el aprovechable en el suelo. Este sí se puede aplicar completamente, o sea, lo que se necesita de una sola vez, ¿no sé? Sí, en este caso el fósforo no es necesario dividirlo. Sí se acostumbra que se divida en dos al momento de la siembra y más adelante tal vez la aplicación se puede hacer. Pero no es móvil como el caso del nitrógeno. El fósforo, a menos que tuviéramos un riego muy fuerte o una lluvia muy fuerte, sí nos lo puede llegar a lixiviar un poquito, a que quede más alejado de la raíz. Ese sería el riesgo que correríamos nosotros. O si ocurre erosión, si se erosiona nuestro suelo, se va con todo y los fosfatos que tenga ahí retenidos. Entonces serían los únicos riesgos que tendríamos si se aplica una sola dosis, ¿sí? Pero si lo dosificamos, pues también nos puede ser un poquito mejor control del fertilizante, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta del fósforo? ¿No? En el caso del potasio es similar el cálculo que hacemos, también hay que considerar el potasio que tenemos en el suelo y la meta de rendimiento. Y aquí también tenemos algunas determinaciones, en este caso sería con acetato de amonio como análisis que se utilizó, y los valores de potasio y la textura que tuviéramos en el suelo, ¿verdad? También eso puede variar. Entonces ahí tenemos diferentes valores de potasio aprovechable, este es el potasio aprovechable. Y aquí tendríamos ahora sí, meta de rendimiento baja, media o alta, y cultivos de alta respuesta a potasio, cultivos de baja, moderada respuesta y baja respuesta. Es decir, algunos cultivos, si le aplicamos potasio, se mejora todavía ese cultivo. Algunos cultivos, si le aplicamos el potasio, no mejora mucho porque no lo requieren en gran cantidad.
Generalmente los que lo requieren en mayor cantidad son aquellos que tienen mayor contenido de azúcares, de almidones, son los que requieren el potasio en mayor cantidad, son los de más alta respuesta. Aquí tenemos de alta respuesta plátano, papa, tomate de invernadero, por ejemplo. Baja respuesta algunos cereales, textiles, leguminosa. Entonces esos son de baja respuesta y tenemos de alta respuesta, ¿verdad? Si mi nivel fue bajo y el cultivo es de alta respuesta, pues aplicaremos aproximadamente 175 kilogramos de potasio en este caso para cubrir las necesidades del cultivo, ¿sí? Dependiendo de la meta de rendimiento. Si queremos una meta alta, pues se aplicaría mayor cantidad. ¿De acuerdo? Bueno. Y ya cada uno de los demás elementos los podemos nosotros considerar. Si el nivel es bajo, lo puedo llevar yo a un nivel medio, por ejemplo. Pero hay que tener mucho cuidado con los microelementos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del, estamos viendo con el manganeso? Si tengo un nivel bajo y lo llevo yo a un nivel alto, puede ser que a ese nivel alto ya tengamos niveles de toxicidad, porque es un microelemento que las plantas requieren menos cantidad. Entonces, lo que son los microelementos, no llevarlos a niveles altos, sino podemos llevarlos a moderadamente bajo o medio, ¿sí? Para evitar que vayamos a tener por ahí alguna toxicidad. Y en el caso de la técnica que manejamos nosotros, que fue el método Morgan, también una forma sencilla de poder hacer una recomendación es, si nos dio un nivel bajo, por ejemplo, de nitratos, que era de 3, pues yo lo quiero llevar a un nivel alto, aplicamos entonces esa diferencia, ¿sí? O un nivel muy alto. Entonces podemos aplicar esa diferencia. Aquí no estaríamos considerando esas metas de rendimiento. Es más recomendable para el nitrógeno que si sigamos el modelo donde tome en cuenta todos los factores que estarían aportando el elemento. Bueno, con eso terminamos la interpretación de análisis de suelo. Mañana vamos con la interpretación de análisis de agua, su manual de prácticas también, para poder terminar, porque no completamos los